Bueno, muy bien, bienvenidos a los que acaban de llegar. Espero se encuentren muy bien, que hayan tenido un gran fin de semana. Eh, el día de hoy vamos a tener nuestra clase, última clase antes del parcial. Recuerden que el parcial lo vamos a tener el miércoles. Es parcial, eh, como ya les había comentado en el momento, tiene dos partes en general, una parte de preguntas teóricas, una parte de ejercicios prácticos y ahí lo importante es que ustedes demuestren de alguna manera que entendieron todas las herramientas que vimos durante todas estas clases, que demuestren que pueden tomar un problema y desglosarlo para poder generar esa respuesta. Y a partir de eso, dan una respuesta ya sea numérica, eh, una respuesta de una localidad, por ejemplo. Por aquí me están diciendo que si no hay posibilidad de que el parcial sea el otro lunes. La verdad, no lo veo tan posible por la razón de que nosotros ya con ustedes 23 que estamos en esta sesión, estamos una semana atrasados con respecto a las otras secciones. Bueno, entonces, eso no ha sido culpa de nadie más que del calendario mismo por todos los festivos y demás. Entonces, eso me imposibilita a mí mover el parcial. Bueno, pero para que no les dé tanto temor el parcial y eso, sepan que está bastante sencillo y el porcentaje de cada una de las partes les favorece mucho más a ustedes. Bueno, va a ser 60 la parte teórica y 40 la parte Bueno, a práctica. ver, la rarita va a hablar. A ver. Bien, entonces, em, me preguntan acá que si hay que mandar algún archivo de ArcMap en el parcial. Realmente no, realmente lo que toca dar son respuestas. Por ejemplo, ¿cuál es la localidad con más siniestros en 2020? Tal localidad. ¿Cuál es el número de elementos que hay a 500 metros de la estación de Transmilenio? Tal cosa. Bueno, entonces, esos son el tipo de respuestas que deberían dar eventualmente para poder eh, de resolver la segunda parte del parcial. Y las otras son de selección múltiple. Bueno, generalmente en este parcial les va muy bien. Bien, ¿alguna otra duda sobre esto? ¿No? ¿Del parcial? Igual, la idea del día de hoy es que vamos a terminar de ver una herramienta que nos quedó ahí como medio pendiente la última vez, que lo hicimos casi que a la ligera. Em, y vamos a hacer un poco más de detalle en esa herramienta, vamos a hacer ejercicios, acuérdense que veníamos con unos puntos, entonces al final del día de hoy con la sumatoria de los puntos vamos a determinar quién, en realidad porque solo una persona no presenta el próximo parcial, bueno, que es el parcial 2, el del miércoles, quién no lo presenta y de pronto al podium le damos algún incentivo también. Bueno, me preguntan aquí también, ¿se puede pasar entre preguntas o es una por una? En la parte de teoría no se puede pasar, o sea, no se pueden devolver entre preguntas, simplemente les sale una pregunta, la responden. Sí, en la parte de ejercicios, ahí sí van a poder devolverse porque de pronto les parece muy difícil un ejercicio, pueden pasar a otro y resolverlo mientras tanto. Esto, ¿de dónde sale? Esto es un parcial de un banco de 400 preguntas que hemos ido construyendo semestre a semestre, entonces les aseguro que a dos personas no les va a salir el mismo parcial. Bueno, y todas las preguntas son muy parecidas, todos los ejercicios son muy parecidos, entonces básicamente pues tenemos ahí ese, ese conglomerado y ustedes van, según la suerte, les sale una pregunta o la otra. Bueno, bien. Entonces, como les digo, el día de hoy vamos a terminar de ver esta herramienta que nos quedó ahí pendiente. Vamos a hacer muchos más ejercicios, unos ejercicios tipo lo que les saldría el miércoles para que se vayan entrenando. Acuérdense que en Neon
hay una guía que les preparamos con unos ejercicios, con unas preguntas típicas, con la respuesta en términos del procedimiento. Acuérdense que les dije, traten de hacer la pregunta, tapen el procedimiento, piensen si así lo harían y después miren la respuesta y ejecútenlo a ver cuánto les da. Bueno, y está también el taller, que el taller se los dejamos desde la semana pasada para que lo hagan hasta este miércoles a las 6 de la mañana. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a irnos al ArcMap, por favor. Y aquí les voy a compartir en un segundo. Listo. Entonces, para esta clase les voy a pedir que abramos los siguientes datos de los datos SIC. Vamos a abrir cicloparqueaderos. Vamos a abrir estaciones de Transmilenio. Vamos a abrir histórico de siniestros de Bogotá, localidades, malla vial integral, paraderos, puntos de vacunación, siniestros 2020, troncales, uso urbano y creo que ya. Zonas de carga y descarga. Estas son las que necesitamos. Mírenlas ahí. Bueno. Por supuesto que esta es la clase donde ustedes deberían hacer sus últimas preguntas. Es decir, si hay algo que en este momento no les queda muy claro y necesitan claridad al respecto antes de llegar el miércoles a hacerlo, por favor hagan todas las preguntas que necesiten durante esta clase. ¿Bien? Bueno, ahí ayúdenme con un botoncito de sí, no, los que ya estemos ahí. ¿Listo? Quienes ya hayan añadido las capas. Sí, yo espero, no hay lío. Simplemente ahí me van avisando. Profe, ¿recuerda dónde es que está Señor, este zip? Que no lo encuentro, entonces me toca descargarlo otra vez. Es el mismo de datos Geo 2021-20. Está en Neon en datos SIC. Listo, profe, gracias. ¿Sí? Bueno. Los demás. 9. Estamos listos. Los demás. 12. 13. El número de la suerte. Bueno, muy bien. Entonces le vamos a dar aquí a añadir. Y lo primero que quiero que hablemos es sobre esa herramienta que dejamos un poco inconclusa la vez pasada. Al final de la clase pasada hablamos de una herramienta que se llama el Join. Esa herramienta, de alguna manera, nos permite a nosotros hacer una unión espacial de la información. ¿Qué significa unión espacial de la información? ¿Sí, Juan Felipe? Profe, qué pena es que abrí ArcMap y abajo del file no me sale las opciones. No sé si me puede ayudar de pronto ¿Todo esto? poniéndolo. ¿No le parece? Sí, todo eso. Dele Me sale clic en blanco. derecho. Dele clic derecho Sí. y actívele estándar, tools y ya. Ahí le deberían aparecer. Listo, listo. Gracias. Bueno, bien. Entonces, les decía que esta herramienta nos permite a nosotros hacer una unión espacial de los datos. ¿Qué quiere decir unión espacial de los datos? Nosotros ya habíamos visto que de alguna manera nosotros basados en ciertas herramientas podíamos unir información, unir tablas de atributos y demás, y también habíamos visto que de alguna manera podíamos hacer unas selecciones espaciales o selecciones por localización. Entonces lo que queremos hacer con esta herramienta en general es de alguna manera unir varias herramientas, ¿sí? Es como unir la selección por localización y unir de alguna manera el intersect, bueno, todas estas herramientas que ya los vimos, de tal manera que nos permita hacer o generar una unión espacial de datos, pueden ser poquitos, pueden ser muchos, basados en ciertas condiciones. ¿Qué significa esto? Yo puedo
unir datos netamente, ¿cierto? Entonces puedo decir, por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes cuál es la localidad de Bogotá que tiene más estaciones de Transmilenio. Ustedes lo pensarían en este momento, todas las herramientas que hemos visto hasta el momento y dirían, ay, yo lo haría de tal manera, podría hacer un intersect o podría hacer una selección por localización, ¿cierto? En donde voy seleccionando cada una de las localidades. Fíjense que hay muchas formas de hacerlo. Esta herramienta nos va a resumir todo lo que hacemos en un par de clics. Bueno, entonces vamos a unir espacialmente la información y las tablas de atributos basados en ciertos patrones. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Lo primero que vamos a hacer es apagar ciertas capas que no nos están sirviendo mucho. Vamos a dejar solo prendidos la malla vial, la malla vial no, las troncales y las localidades y las estaciones. ¿Listo? Esto es lo que les debería quedar en este momento. Entonces, la idea es determinar cuál es la localidad con mayor número de estaciones. Bueno, la localidad con mayor número de estaciones de Transmilenio. Para esto, nos vamos a ir desde localidades. ¿Por qué desde localidades? Porque la herramienta join debería ejecutarse sobre el elemento o sobre la información o la capa que yo quiero como resultante. Es decir, al final yo quiero la localidad, entonces lo voy a hacer desde localidades, ¿sí? Porque mi respuesta va a ser una localidad. Entonces, voy a hacerlo desde localidades. Voy a darle clic derecho y me voy a ir a Join and Relates. Entonces, le doy en Join and Relates, abro el menú y ahí aparece Join. Si el ArcMap está súper lento, ¿qué puede ser? ¿Apagaste las capas? ¿Dejaste solo estas prendidas? Deja solo prendido estaciones, troncales y localidades. Por eso puede ser, es que hay capas que son bastante pesadas. Un tip que les voy a dar antes de mostrarles la herramienta es cuando estén ejecutando o antes de ejecutar alguna herramienta, denle en este botón de acá de Post Drawing, ¿sí? Él lo que hace es temporalmente deja de mostrar las capas, pero no gasta rendimiento en mostrar cada una de las capas, sino lo que hace es utilizar todo el rendimiento para ejecutar las herramientas. Entonces, cuando estén ahí en el parcial, no necesitan estar viendo las capas. Cuando estén ejecutando las herramientas, simplemente lo apagan, ejecutan y ya después ven el resultado. ¿Listo? Entonces, les decía, en localidades nos vamos a ir a Join and Relates. Join. Y ahí en Join a ustedes probablemente les va a aparecer de esta manera. ¿Listo? Esta unión tiene dos ámbitos. Para lo que lo vamos a utilizar en este momento es para un ámbito de unión espacial de datos, pero esta misma herramienta nos sirve para unir tablas. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una capa, por ejemplo, y después tengo un Excel y tengo un atributo en común entre la tabla de atributos de esta capa y esta tabla de Excel, yo puedo pegarle esa tabla de Excel o esa tabla de datos con base en ese elemento común. Y eso lo hacemos con esto. Entonces, fíjense que al igual que las otras herramientas, la estructura de esta herramienta nos va diciendo por medio de pasos qué es lo que queremos hacer. En este caso, nos dice qué es lo que quiere unir a esta capa. ¿Bien? Clic derecho en localidades, Join and Relates, Join. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer con esta capa? ¿Qué es lo que quiere unir a esta capa? ¿Quiere unir atributos de otra tabla o quiere hacer una unión de datos basados en otra capa y su localización espacial? Entonces, le voy a dar esa segunda. Entonces, en el momento que ustedes le dan esa segunda, él les dice, ah, bueno, listo. Entonces, vamos a hacer una cosa. Escoja aquella capa con la que usted quiere hacer la unión de datos. Es decir, van a escoger esa capa
que le quieren unir a localidades. En este caso, ¿qué sería? Las estaciones de Transmilenio. Entonces le digo, quiero unirle las estaciones de Transmilenio, ¿listo? Y en el momento que ustedes seleccionan eso, fíjense que aquí les dicen, usted está uniendo puntos a polígonos, ¿bien? Si yo escogiera otro tipo de capa, por ejemplo, Toncal Transmilenio, fíjense que aquí va a cambiar. Me está diciendo, usted está uniendo líneas a polígonos, ¿bien? Usted, si escogiera un polígono, entonces usted está uniendo polígonos a polígonos. Y dependiendo del orden, ¿cierto? Porque yo puedo estar uniéndole polígonos a puntos, ¿sí? Al revés, no puntos a polígonos, sino polígonos a puntos, que es haciéndola, por ejemplo, desde las estaciones, ¿cierto? Entonces, basados en esa combinación, él les va a generar una serie de condiciones con las que ustedes pueden hacer esa unión espacial de datos. En este caso, vamos a unir puntos a polígonos. Entonces, él dice, basado en la geometría, nosotros vamos a unir esa información. Entonces, ¿cómo quiere que nosotros unamos esa información? Es la siguiente decisión que tenemos que tomar. Queremos que a cada polígono se le dé un resumen de los atributos numéricos de los puntos que caen encima y cuente cada uno de ellos, o queremos que a cada polígono se le dé la información o se le den todos los atributos del punto más cercano a su borde, ¿sí? ¿Qué queremos? ¿Qué quisieran ustedes? Queremos saber cuántas estaciones de Transmilenio hay por cada localidad y por ende cuál es la localidad con más estaciones de Transmilenio. ¿Ustedes qué harían? ¿La primera o la segunda? La segunda, ¿no? ¿Quién dice otra cosa? ¿O todos estamos de acuerdo con la segunda? ¿Sí? ¿Todos estamos de acuerdo con la segunda? No, perdón. No, yo me cambié a la primera. Listo, esa era la respuesta, la primera. ¿Por qué la primera? Porque fíjense que la segunda, ustedes le van a dar los atributos del punto más cercano. Es decir, si hay dos puntos y uno es más cercano que el otro, solo le dan los atributos de un punto y el otro lo ignora. Y eso no es lo que queremos. Queremos saber es al final cuál es el total de puntos dentro de cada localidad. Entonces, en este caso, vamos a seleccionar la primera. Y listo, seleccionamos la primera. Ahora nos dice, ¿cómo quiere que los atributos sean resumidos? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando él une las estaciones de Transmilenio a cada una de las localidades, entonces él empieza a buscar y dice, bueno, dentro de esta localidad hay 6 puntos, o sea, 6 estaciones, en la otra hay 5, en la otra hay 4, en la otra hay 3, en la otra hay 10, lo que sea. Él dice, listo, ya sé cuántos puntos hay. Ahora, esa unión, ese join, a mí me permite también, basado en esa unión espacial, entonces basados en esas estaciones que yo encontré, resumir los datos de todos los atributos que tengan estaciones de Transmilenio. Entonces, por ejemplo, si tuviésemos un atributo, no lo tenemos, pero si tuviésemos un atributo de entradas diarias en Transmilenio, nosotros podríamos saber cuántas personas más o menos se suben a Transmilenio en esa localidad al día, ¿cierto? Porque le diríamos, bueno, súmenme todas esas entradas para saber el total por localidad. Entonces nosotros podemos hacer uso de esas cajitas que ustedes ven ahí, dependiendo de la información. Dependiendo de la información, nosotros le decimos, queremos que nos sume todos los atributos dentro de esa localidad, o queremos que nos saque el promedio, o que nos saque el máximo o el mínimo, la varianza, la desviación estándar, dependiendo de lo que ustedes quieran. Ya vamos a ver cuándo utilizar uno y cuándo utilizar el otro. Entonces, en este caso, como solo queremos saber la cantidad de puntos, es decir, la cantidad de estaciones de Transmilenio que hay por cada localidad, no le voy a poner ninguna cajita. Si solo quiero saber la cantidad, o sea, el conteo de puntos o el conteo de elementos dentro de cada localidad, solo le voy a poner la primera y no le voy a poner ninguna otra cajita. ¿Bien? Entonces le pongo aquí, en donde dice each polygon will be given a summary no sé qué, y dejo las otras sin ninguna. ¿Bien? Y le vamos a dar OK.
Profe, una pregunta. Señor. Digamos, ahorita en las cajitas, ¿cuál sería la diferencia entre haber seleccionado suma y no hacer nada? Entonces, si usted selecciona suma, él va a ir a todos los atributos de la capa de estaciones y va a sumar los que pueda sumar, ¿cierto? Si son atributos numéricos, suma los valores que haya en las estaciones que estén dentro de cada localidad. Entonces, por ejemplo, Usaquén, hay 4 estaciones, digamos que hay 4, no sé cuántas hay realmente. Entonces, él va a ir a esas 4 estaciones, mira un atributo, digamos que sea entradas, suma esos valores de entradas y al final, en la tabla o en la nueva capa que nos da, nos dice, Usaquén, tantas estaciones y en la suma de las entradas es tanto. Listo, listo, claro. Y yo me ¿Listo? imagino que después uno seleccionará, digamos, alguna columna en caso de que haya más datos que se puedan sumar. Exactamente. Listo, perfecto. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces ya todos estamos acá. Todos les salió esa nueva capa que se llama Join Output. Por supuesto no 50, pero sí debería aparecerles una nueva capa que se llama Joint Output. Entonces, para repetir aquí, fui a localidades, Join and Relates, Join, ¿listo? Segundo, a veces se me demora ahí en abrir la ventana. Y ahí les debería aparecer la nueva ventana. Les pusimos Join data from another layer based on spatial location. Le puse aquí estaciones de Transmilenio. Estaciones de Transmilenio. Y simplemente le dejé acá y ya. Y ok. Bueno. Profe, a mí me sale como diferente, ¿Te sale qué, perdón? diferente. O sea, ¿Cómo a te mí me parece? sale como, no me aparecen esas opciones que a ti. ¿Te Eso aseguraste de que diga de, aquí Join data? a ver, Arriba, acá debe decir Join data from another layer. estaba poniendo la otra. por- Sí, eso era, Porque profe. seguramente Gracias. te aparece aquí. Ajá, ¿Listo? sí, gracias. Bien. Listo. Bueno, ya entonces estamos acá. Ya le salió la capa de unión. Hay una cosa que les puede pasar en este momento y es que no les deje dar OK a algunas personas. Es por la forma como la están guardando. Entonces tienen que asegurarse de darle clic aquí. ¿Listo? Y que acá en Save as Type diga File and Personal Geodatabase Feature Class. Bueno, y ahí le dicen salvar. Y ya. Si no les está dejando. Generalmente les deja, pero hay veces algo pasa y no les deja. Bien, ¿quiénes estamos acá? Por favor, ayúdenme con el botoncito de sí, no, para saber. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros nos vamos a la tabla de atributos de esta capa? Básicamente vamos a obtener la misma tabla de atributos de localidades. Sin embargo, al final, fíjense que aparece un atributo que se llama count. Ese atributo que se llama count es el conteo del número de estaciones que hay por cada localidad. Y si nosotros lo organizamos de forma descendente, es decir, de mayor a menor, vamos a saber cuál es la localidad que tiene mayor número de estaciones de Transmilenio, que en este caso es Santa Fe, seguida por Puente Aranda y en tercer lugar Barrios Unidos. Bueno, ahora, quiero que hagamos un ejercicio rápido y es, ahora intentemos hacer esa unión desde estaciones de Transmilenio. Entonces vamos a ir aquí a estaciones de Transmilenio, le damos Join and Relates, le decimos Join, bueno. Entonces ahora estamos haciendo el inverso, ¿no? Antes lo decíamos desde localidades, ahora lo vamos a hacer desde estaciones de Transmilenio. Entonces nos aseguramos que diga aquí Join Data from Another based on Spatial Location, le voy a unir localidades y fíjense que aquí cambia totalmente las opciones. Ahora nos dice, ojo, que usted está uniendo polígonos a puntos. ¿Listo? Entonces, lo que nosotros queremos, o le vamos a decir, es basados en esa condición de unir
polígonos a puntos, que es lo que queremos que haga. Entonces, a cada punto se le van a dar todos los atributos del polígono que cae dentro o que está más cercano. ¿Listo? Entonces, lo que va a pasar aquí es que para cada punto, él le va a unir los atributos de cada una de las localidades donde está, ¿cierto? Donde él está, donde el punto está localizado. Bueno, entonces, le voy a decir que it falls inside, porque el otro sería lo mismo de la otra opción en el que vimos cuando estábamos haciendo el inverso, y es que utiliza el que está más cercano al borde. Eso en algunas situaciones es relevante, pero en lo que vamos a trabajar de aquí en adelante, les aseguro que casi siempre es lo que cae adentro. Bueno, entonces, voy a hacer la unión, le voy a decir OK, y entonces me debería salir mi nueva capa de estación de Transmilenio con la información de las localidades. Me voy aquí a la tabla de atributos. Fíjense que para cada una de las estaciones le unió los atributos de la localidad donde está. Entonces, fíjense, Suba, Usaquén, Barrios Unidas, tal. Esto, en este caso, sería casi que igual que hacer un intersect, por ejemplo. Pero ustedes escogen la mejor forma o la forma que más les parezca o lo que les parezca mejor utilizar. ¿Listo? Bien, vamos a hacer un ejercicio así como para punticos. Profe, Señor. antes de que empiece el ejercicio, le quería preguntar, esto que acabamos de hacer con de estaciones Transmilenio a localidades, ¿qué datos nos entrega? O sea, el otro nos entrega un conteo. Este les que entrega, nos entrega. les entrega la capa de estaciones de Transmilenio con los atributos de la localidad donde se encuentra cada estación. Eso les Ok, entrega. como que en cada estación le entrega los datos de la La localidad donde se encuentra. localidad, exactamente. Y los otros atributos que tiene la capa de localidades. Ok, listo. Algo Listo, gracias. que es, listo, algo que es muy importante es que el join no respeta selecciones. Y acá hemos dicho que, por ejemplo, ArcGIS, o en general el ArcMap, lo que hace es que si uno tiene seleccionado algo y ejecuta una herramienta, él automáticamente piensa que nosotros queremos intencionalmente ejecutar la herramienta con la información seleccionada. ¿Listo? Eso pasa con Buffer, Clip, bueno, con todas las herramientas en general, menos con Join. ¿Listo? Es la única excepción. Entonces, si nosotros vamos a hacer una selección y a tomar unos datos basados en una condición en específica, lo que debemos hacer es exportar la capa resultante antes de hacer el join. ¿Cómo se exporta la capa resultante? Entonces, por ejemplo, digamos que yo tengo aquí, vamos a hacer una cosa, vamos a seleccionar rápidamente este join output, voy a seleccionar todos estos. ¿Listo? Ay, todos estos. Estas 30. Bien. Entonces, voy a crear una nueva capa a partir de esta selección. Le voy a decir selection, create layer from selected features. Y fíjense que si yo quito la selección y apago esta capa, pues solo me quedan estas estaciones que acabé de seleccionar. Bueno, ¿cuáles seleccioné? Unas aleatorias. Háganlo ustedes aleatorio. No hay ningún orden específico, simplemente para mostrarles cómo exportar la capa. Y ahora lo que voy a hacer es irme a Data, clic derecho, Data, Export Data. Acuérdense que casi todas las cosas que estamos haciendo acá son con clic derecho. Clic derecho, Data, Export Data. Y ahora le voy a decir, quiero exportar todos los elementos y le digo dónde lo quiero guardar. Entonces, en este caso, no lo quiero guardar aquí en datos parcial geo para no confundirme, sino acá le doy este cilindro con casita, que es la base de datos predeterminada, y ahí le voy a decir, me voy a asegurar que aparezca File and Personal Database Feature Classes, y le digo puntos, por ejemplo. Voy a llamarlo puntos.
¿Qué pasa? Si nosotros queremos exportar esto como un shapefile, acuérdense que las capas, los shapefiles cuando están afuera de las bases de datos geográficos, son una serie de archivos, son 7 archivos. Si lo quiero guardar como shapefile, debo seleccionar aquí, quiero exportar o guardarlo como shapefile. Y ahí ya no podría guardarlo donde estaba intentando hacerlo. ¿Listo? Entonces, en este caso lo quiero guardar como un archivo como una capa dentro de una base de datos geográfica, entonces le voy a decir esto, pero si ustedes lo quieren hacer en otra carpeta o en otro lado, sí lo tienen que hacer como un shapefile. Entonces le voy a decir punto save y le digo que ok. ¿Bien? Y me dice que si quiero añadirlo y ahora ya tengo puntos dentro de esta ventana, puedo quitar la otra y ahí sí puedo hacer el join. ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo puedo hacer antes? Lo que pasa es que cuando creamos esas capas nuevas a partir de las selecciones, es como una capa temporal. Entonces, cuando tenemos esa capa temporal, lo que va a pasar es que cuando ejecutamos el join, él no va a respetar esa selección y va a unir los datos de toda la capa. Y nosotros no queremos hacer eso. No queremos todas las estaciones, sino solo estas que seleccionamos. Bueno, ténganlo muy en cuenta para el siguiente ejercicio. ¿Por qué? Porque la pregunta es para ustedes, ¿cuál? Ay, aquí está tratando de escribir en el chat. ¿Cuál es la localidad? Listo, creo que ya. A ver. ¿Cuál es la localidad con esto? Entonces, ¿cuál es la localidad con mayor número de choques históricos a menos de 500 metros de las troncales de Transmilenio? ¿Listo? Voy aquí a ir buscando los puntos. Listo, aquí ya los tengo. Bien. Ahí hay que utilizar una serie de herramientas. Yo lo que siempre les recomiendo es hacerlo de atrás hacia adelante. ¿Qué quiere decir eso? Empiezo desde la última parte de la pregunta y respondo o termino en la primera parte. ¿Bien? Diego dice Teusaquillo. Kevin dice Teusaquillo. Cristian dice Teusaquillo. Ronald dice Teusaquillo. Los demás piensan lo mismo. Diferente. Andy dice que Kennedy. Bueno, aquí eliminar todas estas capas mientras tanto, que no nos van a servir mucho. ¿Listo? Quiero parquearlo, no quiero. Listo, bien. ¿Cómo lo hizo Juan Diego? Hola, profe. Pues lo primero que hice fue hacer un buffer, 500 metros, a las troncales Bueno, de vamos a ir Transmilenio. haciendo. Calma, 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 calma. Entonces vamos a hacer un buffer de las troncales de Transmilenio, ¿no? Sí, Listo. A 500 metros. sí. Y dissolve type all. Listo. Esto, acuérdense que es muy importante porque si no, se van a crear dobles áreas y no queremos eso. Entonces, le voy a decir dissolve type all y ok. Y ahí se me va a crear una capa con el área aferente, con el buffer a 500 metros de las troncales de Transmilenio. Listo. Y después, ¿qué hacemos? Luego hice un clip Ujú. entre pues, el buffer recién creado Ok. y el histórico de siniestros. Entonces, ¿cuál es la masa y cuál es el cortador? Creo que primero va histórico, Exacto, porque luego queremos va es buffer. recortar de esa capa total y luego lo recortamos con el buffer, ¿no? Sí, Listo.
Acá también hubiésemos podido hacer un select by location. Da la misma, ¿cierto? Al final vamos a obtener lo mismo. Ay, no se me arrastró. Perdón, ya. Entonces, hubiésemos podido hecho un select by location, pero hacer el clip es una buena estrategia también, porque lo que pasa es que cuando genera la herramienta y genera esa nueva capa de los puntos, ya no hay que exportarla de nuevo, ¿cierto? Él ya generó la capa y ahí podríamos eventualmente hacer un join si eso es lo que necesitamos hacer. Entonces, hago el clip y ahora él está cortando de todos los siniestros, coge con ese buffer, corta ese pedacito y nos va a dar todos los siniestros que estén dentro de los 500 metros. Ahora, en este punto solo tenemos siniestros. Ahora, como la pregunta nos dice cuál es la localidad con mayor número de choques históricos, entonces ahí deberíamos hacer algo. Acabo de caer en cuenta que nos falta un paso, pero bueno, sigamos, Juan Diego. Ok, ya dudé de mi resultado, pero bueno. Luego, pues ya está pues, el resultado y hablo los atributos, me voy a la casilla de localidad, hago un summarize y me da una tabla y en esa tabla, Ahí, pues, ajá. ahí ya nos desviamos. Ya nos desviamos porque en esa tabla de histórico de siniestros, esa localidad está errada. Está errada. Generalmente los puntos que están, hay ciertos puntos que dicen que están en una localidad y están en otra. Pero es una muy buena estrategia lo que trató de hacer. Pero por qué no da? Perdón. Porque se va a dar cuenta ahorita, se va a dar cuenta que cuando hagamos el join va a diferir esencialmente que hay unas localidades, perdón, hay unos siniestros que dicen que está, por ejemplo, en Usaquén y realmente está en Subo, ¿cierto? Entonces, por eso no Ok. nos debemos fiar de la tabla de atributos, sino lo hacemos todo espacialmente, que el mismo programa lo haga y con eso sabemos específicamente cuántos hay en cada una de las localidades. Ok, ok. Importante, sí. Listo. ¿Qué nos falta? ¿Quién se anima a decir qué nos falta? Yo lo digo, profe. Dígame. Entonces, quedamos en que hicimos el clip. Ajá. En el clip, vamos a localidades. Vamos a localidades primero. Vamos a joins and relates y oprimimos join. Bueno, no. Antes de eso falta un paso. Antes de eso falta un paso. ¿Quién se le ocurre qué es ese paso? Pues ya lo recortó, ¿no? Pero Pues ahí sería Sí, pero como hacer una capa nueva con, o sea, de solo choques, ¿no? Exactamente, tal cual. Porque en este momento tenemos siniestros, no choques. ¿Sí? Acuérdense que hay varias categorías para los siniestros. Entonces, nos tocaría irnos a la capa y seleccionar solo los choques, porque hay también aquí caída de ocupante, volcamiento, atropellos y demás. ¿Listo? Ojo con eso. Ojo con eso. Entonces, nos vamos a la tabla de atributos y decimos clase accidente igual get unique values y le pedimos que por favor nos dé solo los choques y aplicar. Bien, entonces, con esto, ¿qué hacemos acá después? Ya seleccionamos los choques, ahora ¿qué hacemos? A partir de la selección se crea una nueva capa. Entonces creamos la nueva capa, selection, create layer from selected features, ¿listo? Creamos la nueva capa y ahora, ¿qué deberíamos Se hace hacer? el join. Se hace el join con las No, localidades. tenemos que exportarla antes. Tenemos que Ay, exportarla antes porque si no la exportamos va a coger todos los datos de ese histórico de siniestros. Entonces nos va a dar la misma, no habríamos hecho nada. Entonces le vamos a decir data export data, ¿sí? ¿Puedes repetir ese paso de cómo creaste la nueva capa, por favor?
Claro, aquí en histórico de siniestros Bogotá 18, que fue el clip que hicimos, seleccionamos choques y le decimos Selection, Create Layer from Selected Features. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Entonces acá, a la nueva que salió, le decimos Data, Export Data, y acá le vamos a llamar Datos Choques. ¿Cierto? Digo que salve, que ok. Y entonces él va a exportar la capa y ahorita nos va a preguntar que si queremos añadirla y le vamos a decir que sí. ¿Listo? Entonces, importante, apenas la tengamos ahí, borremos cualquier selección, quitemos esa capa temporal que teníamos ahí y a partir de eso sí hacemos el join. ¿Listo? Entonces, borramos la selección, quitamos esta capa de acá, ¿listo? Apagamos esta y ya nos quedamos solo con datos choques. Y ahora sí, nos vamos a localidades, clic derecho, join, en Join and Relates, join, y ahora nos va a salir la nueva ventana que nos dice, listo, usted quiere hacer la unión espacial, le va a decir con base en datos choques, aquí no le voy a poner nada por el momento y le voy a decir que ok. Entonces él va a coger y va a ir a buscar dónde está cada punto con respecto a la localidad, se le asigna la localidad, cuenta el número de puntos y al final nos va a decir cuál es la localidad con mayor número de choques históricos. ¿Listo? A 500 metros de las troncales de Transmilenio. Ahí se va a demorar un poquito. Espero que no mucho. En mi computador se está demorando porque ahí también estoy corriendo un modelo para una cosa, entonces ahí se va a demorar un tricito. Listo. No sé por qué se está demorando tanto. Dios santo. Se va a demorar como toda la clase. Pero bueno, entonces, luego de esto, simplemente lo que iríamos o lo que haríamos es ir a la tabla de atributos, buscar cuál es la columna de count, ordenarla de forma descendente y ya sabríamos cuál es la localidad con mayor número de choques históricos. ¿Listo? Bien. Preguntas sobre esto. ¿Todos claros? ¿Todos entendieron qué fue lo que hicimos en cada uno de los pasos? Pues sería bueno que como que nos explicara un rapidito los pasos, porque después del buffer toca hacer el clip, después del clip seleccionamos solo choques, de esos choques sacamos una capa nueva, Ajá. ¿sí? Y con esa capa nueva hacemos el join en localidades. Exactamente, tal cual. Así Listo. es el procedimiento. Listo. ¿Listo? Profe, no hay Señor. ninguno, no hay, el de Select by Locations es muchísimo más corto, ¿no? Sí. Sí. ¿Ese lo podrías explicar cómo sería bien, por favor? Bueno, entonces voy a cancelar este para que lo hagamos por el Select by Location. Bueno. A ver si me cancela. Sí, sí me canceló. Listo. ¿Qué hago aquí? Déjenme un momentico, trato de parar este otro. Quién sabe cuánto irá. Bueno. A ver, entonces, tenemos la capa de los históricos de siniestros, que es esta capa de aquí. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Podemos coger, a partir de la capa de histórico de siniestros, seleccionamos por atributos todos los que sean choques. Bueno, entonces, vamos aquí a histórico de siniestros, abrir tabla de atributos, seleccionamos por atributos clase accidente, ¿bien? Clase accidente, le decimos get unique values. Entonces vamos a explorar todas las categorías, vamos a seleccionar choques, clase accidentes, choques, y entonces nos dice, listo, entonces ya tenemos los choques, pero tenemos choques en toda la ciudad para todos los años.
Bueno, entonces, como tenemos todos esos que son 300.000 más o menos, nosotros tenemos que seleccionar solo los que están dentro de los 500 metros. Bien, voy a hacer una cosa acá. Voy a apagar esto para que sea un poco más rápido. Entonces, ahora me voy a ir a Select by Location. Entonces, en Select by Location, en el método de selección, quiero seleccionar de los elementos que actualmente están seleccionados en histórico de siniestros, ¿cierto? Hacer una selección de la selección. Histórico de siniestros. Ahora, histórico de siniestros, le digo que lo quiero seleccionar con respecto, ya puede ser el buffer que hicimos, ¿cierto? Y le decimos are completely within the source layer feature, o si tuviésemos las troncales, le decimos con base solo a las troncales de Transmilenio, y le decimos are within a distance, y acá le podemos poner 500 metros. Ambas les va a dar lo mismo, pero como ya tenemos el buffer, lo vamos a hacer con respecto al buffer. Si no lo tuviésemos, lo podríamos hacer ahí. Y fíjense que todo lo que hicimos en 3 o 4 pasos, lo estamos haciendo en 2. Bien, entonces en este caso, como ya tengo el buffer, le voy a decir are completely within. Y le digo OK. Y entonces, él lo que va a hacer es ir a seleccionar de esa selección que hicimos previamente de choques, todos los elementos que están a 500 metros. Bueno, ¿cómo verificamos eso? Entrando a la tabla de atributos y revisando de que todo sea choques. Entonces aquí voy a decirle abrir tabla de atributos y acá, si ustedes ven este botón, él solo les va a mostrar los elementos que quedaron seleccionados. Pero fíjense que nosotros inicialmente teníamos 300.000 y ahora solo tenemos 149.000. Entonces, solo vamos a hacer una verificación de que todo lo que nos diga acá, choque, 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 quiere decir que ya seleccionamos todo lo que choque. Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? Generar la nueva capa a partir de esta selección, exportarla y hacer el join. Bueno. ¿A todos claros? Listo, claro. Bien. ¿A los demás? ¿Sí? Pueden decir, Orlando, no entendí nada de lo que acabo de decir, por favor. Entonces está en todo su derecho de decirlo. ¿Mm? Bien. Bueno, entonces como este ejercicio estuvo complicado, no hubo un ganador en realidad, porque pues ya todas las respuestas ya fueron mucho después de cuando empezamos a hacer el ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio. Sí, Juan Andrés. Orlando, qué pena. Después de haber hecho el Select by Location, ¿qué es lo que sigue? Perdón. El Select by Location. Después vamos a exportar, a generar una nueva capa a partir de esta selección. En Selection, Create Layer from Selected Features. Y tendríamos que exportar esta capa. Bueno. Ok. Gracias. ¿Listo? Ahora, alguien me estaba escribiendo por ahí que si puedo repetirlo del Select by Location. Sí. Entonces, lo importante de este paso es reconocer que tenemos que seleccionar aquí en Selection Method, tenemos que poner Select from the currently selected features in. Es decir, queremos seleccionar de lo que nosotros anteriormente habíamos seleccionado en histórico de siniestros. Bueno, porque si ustedes le ponen Select Feature From, él borra la selección que teníamos antes y genera una nueva selección. ¿Bien? Ténganlo ahí en cuenta. Vamos a hacer un ejercicio. Profe, Fácil, señor. ¿nos podría decir Señor. cuál es la respuesta correcta? Porque a muchos nos es que ha no dado la sé muchas en este cosas distintas. momento. Es que no lo sé en este momento porque me tocaría hacer el join y si vio que se estaba tomando más tiempo del que debía, pero es porque estoy Pues, corriendo otra cosa ahí. pues a mí ya se ¿Mm? me está terminando de cargar, entonces cualquier cosa cuando termine lo digo. Listo, eso, porfa. Nos escribe ahí por el chat. Una duda. De nuevo, es que ¿Sí? ahorita cuando estás dando el procedimiento, cuando tienes que exportar, ¿esa es en la de histórico de siniestros o en la que acabas de crear la nueva layer? En la que acabo de crear la nueva ley.
Bueno. En realidad, da cualquiera de las, o sea, si tienen todavía la selección, pueden hacerlo desde cualquiera de las dos. Si mantienen la selección en la capa original. Si no, si les toca en la que crearon de nuevo. ¿Por qué? Porque esa es una de las herramientas que él piensa que si hay algo seleccionado, pues exporta solo lo que está seleccionado. ¿Bien? La única que él no se come el cuento de lo que está seleccionado es Enjoy. De resto, todas. Bueno, muy bien. Vamos a hacer este ejercicio. Está muy fácil. Muy. Esto es como para ir repasando. Esta es una de las típicas que aparece en el parcial y es bastante sencilla. Voy a quitar toda la selección aquí y vamos a hacer la siguiente. Ay, ¿por qué no me dejó? Ya, listo. ¿Cuántas zonas de carga y descargue, es decir, con la capa de zonas de carga y descargue, hay a más de 500 metros de una troncal de Transmilenio? Ay, esto se me fue privado a una persona, perdón. Ya. ¿Cuántas zonas de carga y descargue hay a más de 500 metros de una troncal de Transmilenio? Más o menos. A más de 500 metros. Ush. Es más fácil de lo que piensa, en verdad. Uno la ve como, uy, ¿cómo va a sacar las que están a más? Pero es más fácil de lo que piensa. Andrea dice 54. Manuel dice 54. Kevin dice 54. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Quién da igual? Ronald dice que 54. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? Bueno, hay como un consenso alrededor de esas 54. Entonces, Sandra, ¿cómo lo hiciste? O Juan Manuel o Kevin, cualquiera de los tres. Fueron los primeros. Perdón, no soy Sandra. Mi nombre es Jacobo y me olvidé de cambiar el Ah, nombre. hola Jacob. Sí se me hizo Eh, raro porque yo dije, no recuerdo ninguna Sandra en la clase, pero bueno, esto es bueno, abierto a todos. Jacob, hágale. entonces la pregunta era básicamente, ¿Cuántas zonas de carga y descargue hay a más de 500 metros de una troncal de Transmilenio? ¿Cómo lo hacemos? bueno, Yo entonces voy haciendo lo que usted me diga. hice un buffer de las troncales de Transmilenio a 500 metros. Ajá. Esto es lo que Eh, quiero que se den cuenta, que generalmente cosas que hagamos para ciertas preguntas nos sirven para las siguientes. En este caso ya tenemos el buffer a 500 metros de las troncales de Transmilenio, que es este que ustedes ven ahí en la pantalla. Entonces, bueno, ya sabemos cómo hacerlo, simplemente vamos a seguir al siguiente paso. ¿Qué bueno, fue? después hice un intersect entre las zonas de carga y descargue con el buffer. ¿Mm? Y pues ya, después abrí la tabla de atributos, vi cuántos estaban ahí y entonces pues simplemente abrí la tabla de atributos de la zona de carga y descarga original y se la resté a los elementos que estaban ahí. Ok, eso es una forma de hacerlo. ¿A alguien se le ocurre otra forma de hacerlo? ¿Sí, Juan Se podría Andrés? hacer desde Select by ¿O Location, Buenos Aires? ¿no? ¿Sí? ¿Cómo lo harías? Eh, pues parándose como en los datos de zona de carga y descarga. Entonces voy a Select by Location. Voy a decir que aquí me seleccione Features From, zonas de carga y descargue, ¿sí? Ujú. Con el Con buffer de respecto al 500 buffer, metros. Sí, que estén que estén completamente dentro, completamente dentro. ¿cierto? Y le voy a Exacto. decir, ok, listo. Voy a aprender la capa de zona de carga y descarga que no está pesada. Listo. Ahora, Y ahí se abre la tabla de atributos de zona de carga y descarga. ujú, Y se le da en Switch Selection para que cambie los. exactamente, ahí es donde quiero que vean.
Este botón me permite invertir la selección. Entonces yo tenía seleccionado todo lo que está a 500 metros, pero quiero todo lo que está afuera. Entonces simplemente voy a invertir la selección y fíjense que ya tengo los 54. La forma que lo hizo Jacobo también es correcta, solo que es un poco más largo. ¿Sí ven que al final da la misma respuesta? Simplemente tenemos que reconocer la mejor forma, la forma más rápida para hacerlo. Bueno, muy bien. Profe, ¿puede 54 repetir, por zonas favor? de carga y descarga. ¿Qué parte? Pues es que, o sea, cuando pongo Select by Location, yo pongo el buffer, Ujú, la zona de carga y descargue, pero en Spatial sí. Selection Method for Target Layer, ¿qué se pone? Pone que estén completamente dentro del buffer. Are completely within the source of layer feature. Sí, eso, primo. Exactamente. Listo. Después es zona de carga y descargue a 500 metros, ¿cierto? Eso nos da las zonas de carga y descarga que están a 500 metros, pero queremos las que están afuera, o sea, que están más allá de 500 metros, es decir, todas las que no están seleccionadas. Aquí lo que podemos hacer es Entonces, invertir la selección y ya nos queda. Todas las que no, ¿cómo se las que invierte la están a más de selección? 500 Espera, metros. ¿cómo se Con invierte este la botón selección? de acá arriba, con este que dice Switch Selection. Ah, ok, listo, listo. Gracias. ¿Listo? Bueno, muy bien. Bien, listo. Entonces voy a anotar los puntos rápidamente. Fue Jacobo, Juan Manuel y Kevin. Entonces, Jacobo, Juan Manuel y Kevin. Ay, Dios mío, no he perdido. Jacobo no lo tenía. Jacobo, Juan Manuel, Juan Manuel y Kevin. Listo. Bien. 20, 10 y 10. Listo. Ahora, siguiente ejercicio. Vamos a ver cuál de estos. Pregunta, ¿tienen por ahí la capa de población que habíamos arreglado alguna vez? Déjenme saber ahí con el botoncito de sí y no. ¿No? ¿No la tienen por ningún lado? O sea, esa vez la descargaron, la arreglaron y la borraron. ¿Sí? ¿La borraron? Porque si todavía está por ahí en la carpeta, ya está bien. Mejor dicho, está arreglada. ¿No? ¿No? ¿Les queda muy difícil descargarla rápidamente? Pero ¿de dónde es que se descargaba, profe? De Neon, las coordenadas. O no sé si en Neon ya han visto que tienen los datos del parcial. Vengan a ver, es que hay un ejercicio muy chévere, la verdad, que me gustaría que lo hiciéramos aquí para que estén, para que sepan cómo hacerlo. Y para eso necesitamos esa capa. Entonces, si la pueden descargar rápidamente o si descargan de una de los datos del parcial, sería ideal. Porque es una pregunta muy parecida a la que les va a salir del parcial. Entonces, si ustedes entran aquí a Neon, en contenido, datos SIC, ahí les va a aparecer datos parcial GEO 2021-20. Solo capa población, ¿sí? Pero es que ahí en datos parcial geo, los datos del parcial ya está arreglada, no tienen ningún problema. Entonces, si pueden descargar esos datos, bájenlo. Qué pena que no les avisé antes, lo hubiéramos Entonces, hecho antes. descargamos las del parcial. Las del parcial de una vez las dejan ahí, listas para Listo. ser utilizadas. Igual creo que son como 100 megas, entonces no debería ser problema tampoco. Yo mientras tanto la voy a ir aquí añadiendo. A ver un segundo. ¿Dónde está población? Bien.
Porfa, déjenme saber ahí con el botoncito cuando estén listos. Bueno, si ya tienen la de antes, pueden utilizar la de antes, simplemente añadanla. O si quieren utilizar la del parcial, utilicen la del parcial. Cualquiera de los dos. La de antes es la de clase coordenadas. Sí. Mientras tanto, mientras lo descargan, les voy explicando una cosa. En esa capa de población, si ustedes entran a la tabla de atributos, van a tener muchísimos atributos. ¿Qué es lo que pasa? Esta capa de atributos tiene información para varios años, por rangos etarios. Entonces, ¿qué son rangos etarios? Por rango de edad. También es lo mismo. Entonces, aquí hay muchos atributos. Generalmente, cuando les pedimos que utilicen alguna información de lo hacemos y les decimos que utilicen esta capa, este atributo que se llama POP 2010. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Esta capa es población por manzana. Es decir, cada puntico representa una manzana. Y cada punto es una manzana y no es una persona. Entonces, ¿qué quiere decir? Si nosotros queremos toda la población, tendríamos que sumar todas las filas de esta capa. Bueno, de esta columna de atributo población 2010. ¿Bien? Entonces, cada punto representa una manzana, más no una persona. Entonces, cuando les pedimos población, tienen que entrar a sumar los elementos dentro de esa columna. Ya vamos a ver cómo hacer todo esto. Pero porfa, necesito... Uy, se nos va a acabar el tiempo. ¿Cómo van? ¿Listos? ¿No listos? No, profe, la verdad se está demorando, me dice que 14 minutos, entonces no, en mi caso no. Bueno. Les voy a poner la pregunta. Les voy a poner la pregunta. Les voy a poner la pregunta. Y les voy a dar 3 minuticos para que me digan cómo lo harían ahí por el chat. Esta es una pregunta típica del parcial. Así aparece, realmente. Mejor dicho, les va a dar la respuesta de esa pregunta por si les sale. ¿Cuál es la localidad con mayor número de siniestros por cada 1000 habitantes? Escríbanme ahí por el chat cómo lo harían y con base en ese procedimiento doy los puntos. Bueno, para los que no han alcanzado a descargar la capa. La pregunta más correcta, la respuesta más acertada será la que esté más detallada con exactamente los pasos que toca hacer. Sí, señor. Qué pena. ¿Dónde puedo encontrar las grabaciones de esta sección? Es que ahí hemos tenido un tema y es que como el tema de los festivos y eso, estamos un poquito desfasados en algunas cosas. Entonces, yo les recomendaría es que puedo subirles esta grabación hoy, si quieren, estos ejercicios, para que lo tengan ahí, pero en realidad son las mismas clases. Bueno, las que van a encontrar en el canal de la informática con las que hemos tenido hasta el momento. Esta sí ha sido un poco diferente, entonces les puedo subir esta, si quieren. Pero las otras son totalmente igual, solo que están dichas de otra manera y con otras personas ahí presentes. Bueno, y están ya en el canal de Geomática, YouTube, Geomática Unidades. Listo, gracias. ¿Listo? Bueno, ¿cuál es la localidad con mayor número de siniestros por cada 1000 habitantes? ¿Cómo lo harían? Entonces aquí voy haciendo un total de puntos para decirles quién ganó. Tenemos empate. Dios santo. Ojalá este ejercicio desempate.
¿Nadie? ¿Nadie se le ocurre cómo? Bueno, díganlo así por voz. Orlando, pues no sé si se podría con un intersect, de pronto. Pues, bueno, sí en algún punto, pero es más que eso. ¿No? ¿Nadie se le ocurre? Necesito que, a ver, ya aquí hubo una respuesta. Entonces, Ares dice, haría un join entre las localidades y el número de habitantes. Haría una columna total de habitantes sobre 1000. Luego, tras exportar esa capa, haría un join entre esta y los siniestros. Y allí haría una columna calculada entre siniestros y la columna anterior de habitantes 1000 para mirar cuál es la localidad. Muy bien. Así es, tal cual. Tal cual. Tal cual. Y afortunadamente, pues Aret era la que estaba ahí empatada con otra gente. Entonces vamos a hacerlo rápidamente. Entonces nos dice Zaret, haría un join entre las localidades y el número de habitantes. Entonces vamos a hacer ese join. Entonces vamos a ir a localidades. Le voy a decir, ¿por qué es de localidades? Porque al final nuestra respuesta la tenemos que dar es cuál es la localidad. ¿Listo? Entonces lo que queremos al final es localidades. Entonces, join and relates, join. Y voy a seleccionar la población. Le digo que me una puntos a polígonos y acá no quiero el número de puntos, ¿no? Acá es una de esas situaciones donde no quiero el número de puntos. ¿Por qué? Porque cada punto representa una manzana y no las personas. Aquí quiero que me sume. ¿Listo? Entonces él va a coger en cada localidad y va a sumar el atributo de población de cada uno de los puntos. Y le voy a decir, ok. ¿Listo? Entonces él va a coger, va a ir y va a generar una nueva capa donde tenemos la localidad y con la suma de la población. ¿Bien? Dios santo, me va a ir el tiempo. Ahora, una vez tengo esto, para cada localidad voy a hacer una nueva columna que sea el total de habitantes dividido en 1000. Bueno, tal como nos dice Zaret. Entonces, voy a la columna de atributos, creo un nuevo atributo y le voy a llamar pop1000 o algo así, y le digo, cójame el atributo de la suma y lo divide por 1000. ¿Bien? Ahora, después de eso, lo que voy a hacer es hacerle el join de los siniestros. Ahí ya ahí se nos va a ir el tiempo porque va a tener se nos va a ir mucho el tiempo y con mi computador tan lento hoy, no va a lograr hacerse, pero ahí les voy diciendo más o menos cómo es. Entonces, hago un join del join, ¿cierto? Entonces, con esta misma capa que nos va a salir de este procedimiento que estamos haciendo acá, le voy a hacer el join de los siniestros y ahí es donde ya puedo hacer conteo de siniestros sobre esa columna que ya hemos calculado de habitantes sobre 1000. ¿Listo? Aquí ya salió. Es decir, aquí ya tenemos para cada localidad, si ven acá, sum pop 2010, esta es la suma de la población para cada localidad. Bueno, entonces aquí, ¿qué haríamos? Add field, entonces pop 1000, le voy a llamar pop 1000, que sea doble, ¿cierto? Ok. Y le digo field calculator, ¿sí? Y le digo sum pop 2010 dividido en... Bueno, entonces ahí ya tenemos población por cada 1000 habitantes. ¿Listo? Entonces, este valor, lo que va a pasar es que a partir de este join, le voy a unir los siniestros y después ya con el conteo, le dividimos esa columna que acabamos de hacer de población dividida en 1000
y ya con eso tenemos la respuesta. Bueno, aquí este join debería ser con histórico de siniestros y no le quiero más que el conteo. ¿Listo? Y ya. Y ok. Y listo. Y está ese ejercicio. Bueno, los ejercicios son muy parecidos a este, los del parcial. Les voy a dejar uno aquí de chévere para que lo hagan en su casa. Les voy a dejar dos aquí por el chat. Bueno, para que los tengan ahí. Aquí una pequeña ayudita. Este es muy parecido al anterior. Copy. Y quiero pegarlo acá. Este es uno y este otro es otro. Para que lo miren, lo analicen y lo traten de hacer para el parcial. Bueno. Pero si los ejercicios con join se demoran tanto, ¿no nos consumirían demasiado tiempo en el parcial? Sí y no, porque están muy limitados. O sea, estos son muy parecidos, pero los del parcial son más cortos específicamente. Entonces ya no tienen que unir 500.000 datos, sino 50.000 o 10.000. Y eso es mucho más rápido. ¿Sí? Okay. Entonces les ponemos más condiciones. De pronto que no sean choques, sino que sean volcamientos. Entonces ahí ya solo van a ser 1.000 puntos, por ejemplo. Hay una duda. Sí. Cuando hacías esto, que bueno, ahorita no lo vas a hacer, pero se generaba el otro join, ¿y qué pasa después? Es que no te entendí bien. Entonces, con la columna del count de los siniestros, entonces hago un nuevo campo y la fórmula de ese campo va a tomar el count de los siniestros dividido sobre pop 1000, que fue el atributo, la columna que creamos de nueva, ¿sí? Que es la población sobre 1000. Sí. Entonces divido esos dos y ya me da el indicador para cada una de las localidades. Bien, esos son los siniestros por cada 1000 habitantes. Listo. ¿Listo? Bueno, entonces los puntos, ¿cómo quedó acá? Saret no va a presentar el parcial. ¿Listo? Entonces Saret queda eximida. En segundo lugar quedó Juan Manuel. Entonces Juan Manuel tiene un bono de 0.5 sobre el parcial. Y Angie y Cristian, que quedaron empatados en el tercer lugar, un bono de 0.25. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos a dejar hasta acá. Me tomé muchísimo tiempo de más. Qué pena, pero creo que era como justo y necesario para que estuviesen listos. No olviden copiar esas preguntas. Traten de hacerlo allá en su casa. Si se quedan estancados en algún momento, me pueden decir. Me pueden escribir ahí por WhatsApp. Me dicen, Orlando, tal cosa. Y ahí nos vamos ayudando. Mucha suerte. No se sobreestresen, por favor, por el parcial, porque no está difícil. Simplemente deciden que es utilizar las herramientas en un orden determinado y demás. Entonces, mucha suerte. Cualquier pregunta de último minuto, saben que estoy totalmente disponible. Entonces, nos vemos el miércoles. Bueno, ya esta tarde les voy a enviar las instrucciones para que ustedes sepan bien claramente qué es lo que vamos a hacer, qué vale tal cosa y esté todo muy claro antes del parcial. Sí, Jacobo. Una pregunta, en el taller de vector aparecen ejercicios en los que dice que solamente hay que colocar el entero, pero ahí hay que colocar el entero o sea, solamente el entero o el entero aproximado. Da lo mismo cualquiera de los dos. ¿Por qué? Porque tenemos un rango de error. Entonces, si lo aproxima y da el entero, le va a coger dentro del rango de error. Si lo corta, le va a coger dentro del rango de error. Ya, y digamos, hay otros en los cuales no está especificado si hay que colocar solamente el entero o hay que colocarlo con decimales. Entonces, ahí es mejor dejarlo entero o cuál. Solo enteros. Sí, solo enteros. Ok, listo. Bueno. De acuerdo, gracias. Bueno.